Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Dutch y el día de hoy estaremos preparando un pasticho venezolano. Para eso dividiremos la receta en tres partes y la primera de ellas la salsa boloñesa. Y vamos a necesitar 500 gramos de tomates cherry. También lo pueden hacer con otro tipo de tomate si lo prefieren o inclusive con tomates enlatados. Una cebolla blanca de tamaño mediano, 2 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto, y unas ramitas de orégano fresco. Si no lo consiguen, pueden sustituir por una cucharadita de orégano deshidratado. Y con eso comenzamos nuestra receta. El primer paso es cortar los tomates en mitades. Si usas un tomate más grande, lo puedes cortar en 4 o en 8 pedazos para que te quede un tamaño parecido. Y a medida que vamos cortando, los vamos colocando en una bandeja para hornear. Lo cual me recuerda que debemos precalentar el horno a unos 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit. Al terminar de cortar los tomates, vamos con nuestra cebolla. Y en este caso las cortamos entre 4 y 6 pedazos. Tratamos siempre de pelar la capa exterior, que generalmente es más dura. Por último, pelaremos y rebanaremos los 2 dientes de ajo y los colocamos en la bandeja junto a la cebolla y los tomates. Agregamos 2 cucharaditas de aceite de oliva o cualquier aceite vegetal de tu preferencia. Finalizamos agregando sal al gusto. Y con las manos nos aseguramos de que el aceite cubra los tomates, las cebollas y los ajos por igual. Recuerda que nuestro horno ya debía estar precalentado a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit. Usamos la función de convección si tu horno lo permite, y si no, calor arriba y abajo será suficiente. Dejamos unos 20 minutos en el horno y comenzamos con la carne molida. Vamos a usar medio kilo de carne, mitad de res y mitad de cerdo. Pero si lo prefieres, lo puedes hacer solo de res o inclusive en una versión vegetariana usando tofu molido o berenjenas cortadas en cuadritos pequeños. Sal y pimienta al gusto y 3 dientes de ajo. Y para sazonar la carne luego les contaré un secreto venezolano. Pero mientras calentamos una sartén de tamaño mediano o grande y agregamos un chorrito de aceite para comenzar. Usamos fuego alto y traten de no llenar demasiado la sartén como yo hice. Revolvemos constantemente para evitar que se pegue y se formen grumos. Y aquí mi secreto venezolano. Para sazonar la carne molida estoy utilizando adobo. El adobo para nosotros es una mezcla de especias y condimentos típicos de nuestro país, incluyendo comino, pimienta, orégano, ajo, entre otros. Si no lo consigues, puedes utilizar cualquier sazonador de tu preferencia o simplemente sal y pimienta. Finalizamos triturando nuestros 2 dientes de ajo y dejamos cocinar hasta que se seque. Y en este momento podemos volver nuestra atención a los tomates, que ya deben estar tiernos. Si ves alguna u otra cebolla o tomate que estén un poquito quemados, no hay ningún problema. Retiramos del horno y los llevamos a un vaso para triturarlos. Para esto puedes utilizar una batidora de inmersión, una licuadora, un procesador de alimentos, lo que tú quieras. Y los dejas a tu gusto, bien triturados para una salsa más sedosa o menos para sentir los trozos de tomate, una salsa más rústica. Ambas quedan igual de ricas. Ahora te digo, si llegaste tarde del trabajo, fue un día muy largo, simplemente no tienes ganas de hacer la salsa, puedes usar sin ningún problema cualquier salsa de tu preferencia del supermercado. Claro, más esfuerzo te va a quedar mejor. Aquí en Holanda conseguimos esta marca que está muy rica y debo confesar que más de una vez la he utilizado, pero hoy vamos con la hecha en casa y le agregamos a la carne. Si lo ves muy espeso, puedes agregarle un buen caldo de carne o agua y allí agregamos el orégano fresco o deshidratado. También lo puedes reemplazar o agregar albahaca, pero como no era muy común en mi país, pues decidí no usarla para esta receta. Y por último, un ingrediente que no mencioné, que es totalmente opcional, una cucharada de azúcar blanca. Y esto ayuda a bajar la acidez del tomate y le da a la salsa un sabor mucho más rico. Tapamos y dejamos cocinando a fuego medio durante 30 minutos, revisando de vez en cuando para evitar que se seque mucho. La salsa debe quedar espesa y con mucho sabor. Y ahora vamos al segundo paso de la receta, que es hacer la bechamel. Y usamos media nuez moscada, si la tienes en polvo o en tu despensa está bien. Media cucharadita y no hay ningún problema. 30 gramos de harina de trigo, 30 gramos de mantequilla, sal y pimienta al gusto, 300 gramos de queso gruyère. Y mis disculpas a los clásicos de la cocina, yo sé que la bechamel no lleva queso, pero mi receta del pasticho le va de maravilla. Puedes usar cualquier queso que se derrita fácilmente. Y finalmente 400 mililitros de leche entera. Y no uses leche descremada, esta receta no se supone que es light y necesita la leche entera. Para la preparación comenzamos por derretir la mantequilla en una olla salsera a fuego medio, siempre teniendo mucho cuidado de no quemar la mantequilla, lo que puede suceder con mucha facilidad. Y apenas se haya derretido completamente nuestra mantequilla, podemos agregar la harina de trigo. Y con un batidor vamos a incorporar la harina a la mantequilla.
Recuerden mantener fuego medio y revolver constantemente, de lo contrario se puede pegar o quemar fácilmente. Este proceso de cocción de la harina va a tomar unos 4 a 5 minutos, o hasta que veas que está comenzando a tomar un color caramelo. Y aunque sientas la tentación de reducir el tiempo de cocción, no lo hagas, porque terminarías con una bechamel con sabor a harina cruda, y créeme que no queremos un pasticho con sabor a harina. Y una vez cocida la harina podemos agregar los 400 mililitros de leche a temperatura ambiente. E inmediatamente batimos como si no hay un mañana para evitar que se formen grumos en la salsa, todo el tiempo manteniendo una temperatura constante. Y ahí verás que poco a poco la salsa comenzará a espesar y tendremos una consistencia como la que ves ahora en el video. Y este es el punto cuando agregamos el queso y lo integramos completamente a la salsa. Recuerda que yo estoy usando un queso gruyère que es fácil de derretir, así que lo puedes reemplazar también por cualquier otro tipo de tu preferencia. Y luego podemos rallar la nuez moscada. Y a mí me gusta rallarla con un micro rallador para obtener una consistencia un poco más gruesa que la que ya viene en polvo. Y si no te gusta la nuez moscada, puedes omitirla de tu preparación. Finalizamos con la sal y pimienta, las cuales me gusta siempre recién molidas y un poco más gruesas. Pero agrega a tu gusto e incorpora también a la salsa. Y esta es la parte cuando hacemos la prueba del dedo en la cuchara, o en términos culinarios franceses, à la nappe. Y ahora la hora de ensamblar finalmente el pasticho. Para eso vamos a necesitar nuestra salsa boloñesa y la bechamel que acabamos de preparar. Luego usaremos 200 gramos de jamón ahumado, los cuales puedes sustituir con cualquier fiambre de tu preferencia o simplemente omitir. 3 huevos duros, los cuales luego rebanaremos. Y a mí me gusta utilizar una combinación de queso mozzarella de baja humedad, que es el que típicamente conseguimos en el supermercado, y mozzarella de búfala. Por supuesto, las láminas para el pasticho, que son las mismas láminas de la lasaña, con la única diferencia que estas son láminas lisas y no las corrugadas que se usan más para la lasaña. Y por último, para el gratinado utilizamos 2 huevos medianos, estos son crudos, 150 mililitros de crema de leche y parmesano rellano, todo el que quieras usar. Para comenzar a armarlo yo uso un molde rectangular, pero puedes usar uno cuadrado o de Pyrex o cerámica, metal, lo que tú prefieras. Y cubrimos la base con una fina capa de bechamel. Seguidamente una capa de la pasta. Por cierto, estoy usándola sin cocinar de antemano. Fíjate en el envase, ya que algunas marcas requieren que la cocines en agua hirviendo antes de utilizarla. Estas que yo uso se cocinan con el líquido de la salsa boloñesa y la bechamel cuando está en el horno, absorbiendo así todos los sabores en la pasta. Siempre nos tenemos que asegurar que la pasta quede entre una capa de bechamel y una de boloñesa. Te recomiendo usar una porción generosa sin dejar espacios vacíos. Y posterior a esto vamos a agregar una capa de queso mozzarella. Aquí estoy agregando el de baja humedad, ya que reservo el de búfala para el tope o la última capa. A mitad del armado podemos encender el horno y precalentar con calor arriba y abajo a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit. Y seguimos con una capa de jamón ahumado. Y esta será la única capa de jamón que usemos en este pasticho. Sin embargo, puedes utilizar 2 o hasta 3 capas. Fíjate aquí que en vez de poner la bechamel directo sobre el pasticho, lo que hago es pintar la lámina de pasta con una cuchara. Con esto me aseguro de que quede bien cubierta. Y el siguiente paso es una capa de huevo. Lo rebanamos primero y lo colocamos en nuestro pasticho, tratando de cubrir toda la superficie uniformemente. Mientras hago esto, te voy a recomendar un truco muy fácil. Es romper las esquinas de la pasta para encajar mejor en tu molde. Seguro ya me viste haciéndolo unos minutos atrás. El resto del proceso es muy fácil. Repetir capas, bechamel, pasta, carne, queso y repetir hasta que llegues al tope del molde o se acaben tus ingredientes. Y sabes, el pasticho en mi casa siempre era un motivo de celebración. Un día de las madres, un cumpleaños, algo para juntarse a la familia. Para finalizarlo, como te dije hace rato, me gusta usar una capa de mozzarella de búfala, el cual corto con los dedos para cubrir la superficie del pasticho. Si no lo tienes, puedes usar cualquier queso que ayude al gratinado. Y encima de todo, le rayo el queso parmesano. Puedes usar tanto o tan poco como te guste. Y como verás, aquí en mi casa nos gusta bastante. Y en este momento ya nuestro horno debe estar caliente a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit. Justo antes de meter nuestro pasticho al horno, batimos los 2 huevos, la crema de leche hasta integrarlos bien. Vertemos esta mezcla encima del pasticho tratando de cubrir igualmente toda la superficie. Y la idea es que el parmesano y el mozzarella lo van absorbiendo. Esto es lo que va a ayudar a formar la capa típica del pasticho. De allí vamos al horno por unos 45 minutos o hasta que esté bien dorado. Está pendiente.
Al salir del horno, déjalo enfriar unos 20 minutos por lo menos, ya que de lo contrario te puedes quemar. Luego de esto solo queda cortarlo, servirlo y disfrutar. Esta receta rinde para 6 porciones generosas u 8 porciones normales. Espero que disfrutes esta receta y cuéntame en tus comentarios qué tal te fue. Gracias por disfrutar de nuestro canal.